Hernando Speleta. ¿Quién es Hernando Speleta? Él es colombiano, es un profesional destacadísimo en el campo de la seguridad ciudadana, reconocido por su capacidad para liderar proyectos innovadores que promueven el desarrollo sostenible y la seguridad. Su experiencia, el de Hernando Speleta, a ver si lo enfocan a Hernando Speleta, porque de él estamos hablando. Su experiencia incluye el trabajo interinstitucional efectivo en la lucha contra el crimen organizado, sobre todo, lo que le ha valido reconocimientos prestigiosos como la Medalla de Orden Civil al Mérito en la localidad de Los Mártires y la Magna Cruz Bolivariana. Y Hernando Speleta ha demostrado un compromiso excepcional con el mejoramiento de la convivencia y de la justicia en comunidades, destacándose como un gran constructor social y un líder en la seguridad ciudadana. Bueno, a ver si está él acá con nosotros. Yo quiero que ¿podemos tener la imagen del invitado, querido José? Porque eso es lo que estamos persiguiendo, pues. ¿Cómo te va, Hernando? Bruno, buen día. ¿Cómo estás? Agradecido, enamorado de ¿enamorado? esta hermosa ciudad, de este país. Sí. Muy feliz de estar acá, de poder traer mi experiencia y toda esta buena energía. ¿Y hace cuánto que estás acá? Gracias por estar. ¿Hace cuánto que estás en Asunción? El día de ayer. Llegamos el día ¿llegaste de ayer? Ayer, sí, señor. ¿Y de qué parte de Colombia sos? Bogotá. Bogotá, qué ciudad hermosa Bogotá. Sí, Bogotá. Bogotá, qué ciudad hermosa. Capital, sí. Y bueno, ¿y Bogotá tiene qué cantidad de población? ¿Tiene 15 millones por ahí? No, menos. Según el DANE, estamos más o menos, el departamento de estadística, tenemos aproximadamente unos 8 millones. Para mí que más. Pero con toda la 10 millones por migración y el tema, estamos aproximadamente unos 11, 12 millones. Ahí tenemos Bogotá, es hermosa Bogotá. Es preciosa, Y bueno, lo que divina. pasa es que hay que incluir a los venezolanos que ahora están habitándola. ¿O no es así? Sí, claro. Tus hermanos venezolanos. Sí, Latinoamérica y el Caribe ha recibido el impacto de esa migración. Imagínense lo que es Bogotá, una ciudad fabulosa. Porque Colombia es el segundo país en población de América del Sur. Después de Brasil viene Colombia, poblacionalmente. Tiene algo así como 55 millones de habitantes Colombia. Sí. Argentina tiene 45 y Brasil tiene 220. Bueno, así que, y Bogotá es una ciudad estupenda, fabulosa. El aeropuerto de El Dorado es uno de los más transitados del mundo. El aeropuerto El Dorado de Bogotá. Bueno, vamos directo al punto. Hernando Speleta, ¿qué es la seguridad? ¿Por qué te atrae la seguridad? Vos sos... ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo te atrajo esto de la seguridad ciudadana? Que me imagino te ha atrapado de alguna manera. ¿Cómo entraste en este métier, digamos? Bueno, de pequeño recibimos algunos impactos de unos delitos de alto impacto en la ciudad, normales, digamos que en unas ciudades grandes. Fui deportista de alto rendimiento. Deportista. Estuve jugando en algunos equipos de fútbol en mi país. ¿Sí? Esto me da la entrada a la escuela de oficiales. La escuela o sea, José María Córdoba. Tú eres Soy militar. oficial en uso del buen retiro del Ejército Nacional, del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Sí. Sí. Del Ejército de Petro. De Colombia. De Colombia. Bueno, porque antes que se hiciera la República ya existía el Ejército. Claro. Mi glorioso Ejército. Yo sé, el glorioso Ejército de Colombia.
Y después, entonces te metiste a la seguridad, digamos. Sí, posterior ya inicio mis estudios en leyes, allá es la carrera de Derecho, me especializo y empiezo a trabajar el tema social. Inicia una nueva etapa y es proyectar lo que va a ser el futuro y lo que voy a manejar cuando sea ministro de Defensa de mi país. ¿Querés perseguir ese objetivo? Voy a ser ministro de Defensa de mi país, Bruno. ¿En serio, che? Bueno, se merece un aplauso entonces. Esa convicción que tiene Hernando Speleta. Así querés ser ministro de Justicia. Sí, no voy a ser ministro de Defensa. Iniciamos desde el primer escalón y es el de la seguridad ciudadana. Recordemos que, digamos que la seguridad se ha visto más de una manera democrática y no desde el inicio. Y por eso empezamos por el primer escalón. Dios me ha bendecido y empezamos a hacer el trabajo por una de las localidades de Bogotá, que es una de las más peligrosas. De ahí posteriormente pasaremos a manejar todo lo que es el distrito y posteriormente estaremos ya a nivel nacional. ¿Cuántos años tienes? Cumplo pasado mañana 39 años, Bruno. Muy bien. Felicidades entonces anticipadamente, Hernando Speleta, y por ese ministerio a llegar también. ¿Cómo no se lo salvó a Pecci, entonces, a nuestro fiscal? ¿Qué pasó ahí? Lo que pasa es que mi país ha tenido un crecimiento muy acelerado. Nuestras políticas públicas desde hace 20 años venían, digamos que direccionadas a un tema de seguridad nacional. O sea, la seguridad de Colombia, ¿qué pasó en ese momento con la seguridad de Colombia? Que hubiera, digamos, qué sé yo, percibido lo que iba a ocurrir. Sí, claro. Es un tema que, como te digo, desde hace 20 años estamos mirando, es un tema más nacional y no interno. Y después del año 2000, más o menos, empezamos a ver que hay una serie de necesidades que hay que tratar como seguridad ciudadana, que es diferente a la seguridad nacional. Es diferente. Exactamente. ¿Y dónde radica la diferencia? Que la seguridad nacional sí, es seguridad. Ya es un tema más global. La seguridad ciudadana ya viene siendo la capacidad que tienen los estados en asocio con el sector con el sector privado, la academia y la ciudadanía, para proveer y coproducir un marco de protección a la vida y a la integridad del individuo. Lo que nos pasó en ese suceso. Qué pena, lo de Pecci es tremendo. Bueno, sí, lamentable. ¿Y cuáles fueron esas organizaciones importantes que pudiste desmantelar en todos? ¿Cuántos años de experiencia tenés en cuanto a seguridad ciudadana o seguridad militar o como quieras, verdad? Yo ingreso a la Escuela Militar de Cadetes desde el año 2005. 39 años vas a tener, o sea que no. Más o menos unos 20 años. A 20 años. Entonces, primero, pues como oficial del glorioso ejército estuvimos haciendo unos planes y unos objetivos a nivel militar en territorios como el departamento de Bolívar, La Guajira, sur de Bolívar, Atlántico, y posterior empezamos a hacer el estudio del tema de seguridad y el tema del crimen. ¿Qué es lo que pasa? Después de la época que nosotros tenemos del narcotráfico, de la historia negra que todos ya sabemos. Pablo Escobar Gaviria, a la cabeza. De Pablo Escobar, una historia muy oscura. Pues el Chapo y compañía. Sí, señor. Y viene después, Bruno, el tema de la guerra interna que tuvimos con los grupos armados al margen de la ley, lo que fue las guerrillas y las autodefensas. Esa lucha frontal, de la cual digamos que yo en su momento hice parte contra estos grupos, tuvo otra migración. Y esa migración es que se desmantela esa guerra de guerrillas y pasan esas estructuras a manejar nuestros municipios, nuestros barrios en las ciudades, nuestros departamentos, el campo, y empiezan a ser, digamos que, muchísimo más estructurados, con un poder de inteligencia y con un poder criminal muchísimo mayor. Esto da a que nuestras políticas estaban direccionadas al tema, como yo le decía ahorita, de una seguridad nacional, y migramos desde ese entonces a empezar a entender cómo funciona ese negocio y esa mecánica criminal interna. Bueno, pero tuviste la suerte, digamos, también de integrar un equipo que fustigó casos que llegaron al éxito. El caso, por ejemplo,
del Hotel de la Muerte, que fue una recuperación de un centro de operaciones criminal en Bogotá, facilitando la construcción de una estación de metro. Después 5 huecos, una recuperación de un punto crítico de delincuencia y la captura de 8 integrantes de una banda criminal. ¿Esto cómo se consigue desmantelar esto? Es muy difícil, están enquistados ahí, escondidos, digamos. ¿Cómo se descubre a esta gente o cómo se persigue y cómo se las desmantela, digamos? Aquí cuando digamos que llegamos a este perímetro, lo que pusimos a andar fue los elementos de la seguridad ciudadana. Digamos que para el año 2021 en la localidad llego con esa nueva visión. La seguridad ciudadana tiene 5 elementos, Bruno, que eso es lo que es fundamental. ¿Cuáles Ciudadano, son? el primero, ese es el más importante. El segundo, la gobernanza local, que en este momento pues hago parte. El tercero, los empresarios. Cuarto, el sector justicia, fiscalía, policía, jueces y cárceles. Y quinto, el sector de la academia. ¿Por qué empresarios? Porque el empresariado tiene un lugar muy importante dentro del desarrollo de una localidad o dentro de un municipio, porque es quien genera ese recurso económico. Claro, el que contrata gente y es tipo el que, exactamente, el que nos puede y tiene dar, que estar resguardado. Y el que nos colabora en determinado caso con la información, primero de comercio, de población flotante, segundo de sus trabajadores, y que aporta al plan de acción de una gobernanza local. Nosotros lo que hicimos fue reunir los elementos: la ciudadanía, los empresarios, el sector justicia, la gobernanza local. Lo que para ahora el nuevo gobierno distrital habló como el trinomio, ciudadanía, autoridades y policía. Yo lo vengo hablando hace aproximadamente unos 4 años, que son los 5 elementos. Lo que hicimos fue... 5 elementos. 5 elementos. Recordarlos de vuelta, por favor. Primero, la ciudadanía. Segundo, los empresarios. Tercero, la gobernanza local, son las autoridades distritales. Cuarto, el sector justicia, policía, fiscalía, jueces y cárceles. Y quinto, la academia. ¿Por qué la academia? Que son los colegios y las universidades, lo dejamos aparte. Porque para después de la pandemia, cuando hacemos ese retorno a la normalidad, nos encontramos un nuevo fenómeno delictivo, y es en los colegios y las universidades. Ya cambia ese fenómeno criminal desde la persona que conocíamos que llegaba a ser el tema delictivo. Ahora encontramos que dentro de los colegios y dentro de las universidades están ya a tan temprana edad los familiares o cabezas de bandas criminales pequeñas. O sea, las quintas columnas hay ahí. Exactamente. Así, che. Y bueno, ¿y cómo se procede? Porque porque este caso de los sonados casos de Pablo Escobar, de Guzmán el Chapo, de Rodrigo Duterte, de Carlos Leder, de Diego León Montoya, bueno, es gente que tenía toda una organización que los protegía y que también hacía el trabajo de las fechorías que ellos estaban comandando, y estaban en todos lados, y estaban los soplones, estaban todas las que seguramente son todos asalariados, ¿verdad? ¿Y cómo uno desarma una cosa así? Es que ¿Por dónde se comienza, digamos? Estas organizaciones tenían algo en común, y es una característica fundamental. Tenían la tecnología que el Estado no tenía en ese entonces. Ah, sí, claro. Y consolidaban los elementos de la seguridad ciudadana, pero para trabajar hacia ellos. Tenían al ciudadano, lo tenían pago. Tenían algunas organizaciones internas, fuerzas militares, Policía Nacional, sector justicia, pago y con tecnología, y todo trabajando para ellos. La ciudadanía tenía que sellar el pico, callarse. Y llegaban a donde el Estado no había llegado. Si uno llegaba a una población donde no tenía acueducto, casas, subsidios. Ahí se construían esos. Y este señor que tenía bóvedas llenas de dólares, entregaban eso al ciudadano. La lealtad del ciudadano automáticamente cambiaba hacia esa figura criminal. Eso era lo que pasaba. Y eso, digamos que es lo que
hemos venido a hablar acá en este hermoso país, el tema de tecnología. ¿Cuándo va a ser esto? Estamos realizando, digamos que una O sea, gira de llegaste ayer. reuniones ¿Y cuándo ayer. vas a disertar? Porque es muy importante eso. Desde ayer mismo estamos planteando a este hermoso país un tema de tecnología donde analizamos que los delitos de alto impacto como homicidio, secuestro y extorsión, digamos que aquí han sido en unos porcentajes elevados para... han sido, siguen siendo hasta hoy. Conste que no se salva el Uruguay. Yo pensaba que el Uruguay era un país también mucho más distante de todo esto, y me entero que en Montevideo hay anualmente algo así como 360 casos, un caso por día, muy importante de asalto, de crimen, de esto, de lo otro. Más allá de eso vino un propio uruguayo a decirnos acá. O sea que 360 al año, que es más o menos un asesinato por día de alto impacto y qué sé yo. Quiere decir que no se salva a nadie en América. Está todo muy, muy contaminado. Sí, el delito que está más disparado en este momento es el delito de hurto a personas. ¿Sí? Homicidio, digamos que tiene una alza significativa, pero no se puede comparar con hace 20 años, que era una época muy violenta. Sin embargo, hay dos delitos que tenemos que entrar a analizar en América Latina y el Caribe. Uno es la extorsión. ¿Sí? El tema de extorsión en un 80% pasa a ser de manera digital. La llamada, consígneme, vaya, venga, le entrego. El tema del secuestro, ¿sí? Y el tema del hurto. Nosotros acá estamos haciendo una apuesta por entregar un dispositivo que ha sido supremamente exitoso. Incluso ese dispositivo para los años 2018-2019, si no estoy mal, se entregó con la policía de Colombia para un caso muy reconocido que ustedes tuvieron acá, de un niño, creo que era apellido Riquelme, que fue secuestrado. Sí. Eso se hizo con la tecnología que nosotros en este momento, con una empresa colombiana, estamos trayendo acá. Están trayendo y presentando acá. Presentando. Entonces, esto funciona, es marcar ese punto cero para volcarnos a ese desarrollo de inteligencia digital y entrar a entender que el futuro de la seguridad tiene que ser direccionada a la ciberseguridad, ¿sí? Porque como nos tomó la pandemia, así muy posiblemente nos vaya a tomar en un futuro estos delitos a nivel de ciberseguridad. ¿Y cómo hoy está la seguridad en Colombia, en líneas genéricas? ¿Cómo está? ¿Uno se siente tranquilo estando en Colombia, más allá de esos 50 años que se saben que fueron tenebrosos, ¿verdad? Con todos estos personajes citados y otros. ¿Cómo se está hoy en Colombia, digamos? Uno está... Pasaron ya aquellos momentos de inestabilidad, en cuestión de antiseguridad, digamos. O sea, ¿se está seguro en Colombia? ¿La policía colombiana es segura, es importante, actúa, protege al ciudadano o no? Bueno, aquí hay que tocar varios aspectos, Bruno. En este momento tenemos un problema histórico, y en este momento es los organismos administradores de seguridad y justicia pasan por el grado más alto de deslegitimación ante el ciudadano. ¿Por qué? Porque, como yo lo decía en el elemento del sector justicia, policía, fiscalía, jueces y cárceles, es el antes, durante y después del delito. Son los actores que intervienen en ese accionar del delito. Nosotros nos hemos quedado cortos, primero en la construcción de cárceles, segundo... ¿Ah, sí? Sí, lamentablemente pues la política ministerial en el Ministerio de Justicia, hay que tener apenas más cárceles. Este presidente fue no construir más cárceles, y tenemos un hacinamiento en las otras, de un número significativo. En las existentes. La policía en este momento
pasa por el grado más alto de deserción y con los uniformados que estamos saliendo a la calle no estamos cubriendo lo que son todas las zonas en específico. ¿A qué le estamos apostando? ¿Y por qué decayó entonces eso allá? Viene desde hace muchos años un nivel de deserción posterior al tema del conflicto armado, donde se pasó esa guerra en los territorios después del proceso de paz. Viene un golpe a la moral del uniformado, ya sea ejército, sea policía, y eso hay que sumarle a que nos hace falta una rigurosidad en el tema de la legislación, donde empecemos a respetar a las autoridades. Si bien cuando no existe una figura de respeto y de asimilar que tenemos que entrar en una convivencia pacífica y tranquila, siempre tiene que haber unos actores que generen esas medidas correctivas, ¿no? Para Colombia en este momento, posterior al proceso de paz, encontramos que se calmó el tema en un momento, posteriormente a falencias administrativas de no solamente este gobierno, la pandemia, el desplazamiento interno, hace 4 años la pandemia, la migración que tenemos posterior a la pandemia también, ha llevado a que en este momento tengamos que plantear varias políticas y reevaluar la política del habitante de calle. Creció totalmente la persona sin condición de habitabilidad en calle. ¿Te referías a los venezolanos que vinieron? La migración que llegó también desaforada y que no se tuvo, digamos, que un control. Tercero, esa migración también de bandas criminales, no solamente a nivel venezolano, sino de otros países que entraron a hacer una alianza con las que ya teníamos allá. Hoy día pues se entran a controvertir. La falta del crecimiento del sector justicia, porque no tenemos el número de fiscales y jueces para investigar todos los casos de los delitos de alto impacto. Eso hace que la ciudadanía pierda el respeto por el sector justicia, y lo que se hace y lo que se tramita tiene una lupa y un control judicial y constitucional que en el momento de entrar a proceder la gente tiene ese miedo. Pero por eso mismo se necesita de una excelente planeación para poder estar respaldados en todos los flancos. Y bueno, más o menos estamos igualmente acá entonces, porque a nosotros nos falta todo eso también, por supuesto. ¿Y cómo piensan atacar u organizarse al respecto para otra vez empezar a levantar la credibilidad de la policía, de la seguridad para con la población, digamos? Porque si está incrédula la población, porque entonces eso es muy grave, quiere decir que hay que volver a tener credibilidad. ¿Cómo se logra eso? Bueno, en este momento la política distrital y nacional está sumada a la acción-reacción, y llegó el punto en que teníamos que sentarnos con el sector justicia, gobierno nacional, gobierno distrital, y poder hacerles entender que la ciudadanía está pidiendo es la acción-reacción de la persona que cometa el delito, sea capturada y sea judicializada. Pero eso se debe a que al actual gobierno que tienen ustedes, como que dejó eso que... No, realmente tú sabes que una política pública pues tiene una evaluación, una durabilidad más o menos de 10 años. Hasta ahora, con todo lo que ha pasado, nos dimos cuenta que había y era necesario replantear esas figuras. Y en este momento entramos como a ese choque acelerado, por poder cumplir a la ciudadanía, lo que conlleva es a que, sumado a las políticas públicas, tenemos que generar unas leyes que sean más efectivas y eficaces. ¿Y el gobierno pasado era más determinante? ¿Velaba más por la ciudadanía en cuanto a seguridad? El gobierno pasado, el de Duque. Bueno, con el presidente Duque, digamos que
por eso yo hablo de la pandemia como tal, porque ningún gobierno estaba preparado para una pandemia. Sin embargo, se tenía una cercanía, digamos que un respaldo con la policía, pero pues este gobierno que ya lleva 2 años recoge unas políticas pasadas y está entrando a intervenir otras políticas. Realmente, como oficial en uso del retiro del Ejército Nacional, la tropa sigue trabajando igual, porque los presidentes cambian cada 4 años. Sí. Lo que sí es necesario que se tiene que... La tropa sigue trabajando, pero puede relajarse más también. Sí, también. Que hay sitios... No sé si me... Sí. Y si hay alguien con mano dura, evidentemente que la tropa va a tener otros resultados. Y sí nos hace falta eso. Realmente nos hace falta una persona que llegue y entre con una política de mano dura. ¿Y cómo es el gobierno de Petro? Bueno. ¿Cómo actúa en este orden, digamos? En el orden seguridad, porque estamos hablando de eso. Bueno, en el tema de seguridad es evidente que se han perdido varios territorios que antes se habían recuperado. Sin embargo, este gobierno pues le está apostando a un tema de un nuevo proceso de paz. Digamos que no soy yo quien para hablar del tema de operatividad del Ministerio de Defensa Nacional. Sin embargo, la estructura que se tiene como Policía Nacional y como Ejército no se ha desbaratado. Antes pues se sigue trabajando en los territorios. Sin embargo, en este momento es inevitable no hablar, Bruno, de el aumento en los ataques de los grupos al margen de la ley, la creación de nuevos grupos como la Segunda Marquetalia, etcétera, el ELN en todas sus modalidades, territorios donde la tropa estaba en este momento se tuvo que hacer una nueva intervención para volver a retomar esos territorios. Digamos que no fue bien visto quitarle presupuesto al Ministerio de Defensa. Se le retiró presupuesto. Sin embargo, pues lo que te digo, el militar y el policía siguen trabajando igual por su familia y por el país. Bueno, y yendo al terreno nuestro, si bien llegaste ayer, Hernando Speleta es un profesional destacado, reitero, para aquella gente que recién se acopla aquí, es un destacado profesional en el campo de la seguridad ciudadana, reconocido por su capacidad para liderar proyectos innovadores que promueven el desarrollo sostenible y la seguridad, y pretende ser ministro de Justicia. De Defensa, voy a ser ministro de Defensa Nacional. Ministro de Defensa Nacional, un alto cargo, Hernando Speleta. ¿Y cuándo se llegaría a eso? Si mi Dios me da vida y salud, estamos en unos 10 años ya ahí. ¿Sí? Ese día vengo nuevamente a tu programa. Pero sería espectacular, Bueno, pero en el terreno nuestro, si bien llegaste ayer, decíamos, pero ¿cómo estás notando la cosa? Habrás estudiado sobre Paraguay estando allá en Colombia, ¿verdad? Hay diferencias significativas en la forma de abordar una seguridad ciudadana acá, igual que allá, en comparación a Colombia en este caso. ¿Cuáles son esas diferencias? Sí, si las existen. A ver. Sí, evidentemente pues encontramos un país muchísimo, en población es muchísimo menor. Claro, por supuesto. Sobre todo también que es un país que estratégicamente hablando es de paso para el crimen. Digamos que no está tan arraigado y no tienen, digamos, ustedes no tienen esos problemas que nosotros sí tenemos allá, donde esas cabezas sí están metidas y están arraigadas en el perímetro. Sin embargo, por ser un país transitorio y lo que se maneja a nivel perimetral hacia este sector del continente, es hora de empezar a tomar unas ciertas medidas y unas ciertas prevenciones. ¿Cómo cuáles? Lo que está haciendo el presidente me parece espectacular, invertir en el tema de tecnología y de infraestructura física para sus fuerzas militares y de policía. Eso es fundamental en un país que quiere y eleva la lucha contra el crimen. Tenemos el ejemplo más vivo en estos últimos tiempos y es el presidente Nayib Bukele. Sí, claro. Él logró lo que en un país que parecía imposible
Por eso es que te digo que voy a ser ministro de Defensa, porque muchas personas me decían que era que va a ser imposible. Hay que empezar desde abajo, y él lo que hizo fue eso. Dijo, yo necesito poner de acuerdo a todos y cada uno de los poderes de mi país para poder entrar para trabajar en a conjunto. una lucha contra el crimen. Claro, para trabajar en conjunto. Cuando tú me decías que cómo está Colombia, el policía quiere trabajar, el soldado quiere trabajar, pero se estrella con otro muro que es el judicial. Y Ahí donde está. como personas naturales estamos solos. Ahí está. Cuando nos cita un juez de la República, ahí estamos solos, nos representa es un abogado. Ahí está el nudo gordiano. Él lo que hizo fue que todos hablaran el mismo idioma. Invirtió en tecnología, en infraestructura. Y por eso en este momento ese país es lo que es. Está respondiendo, está respondiendo. Eso es lo que necesitamos. Algo del EPP, vos escuchaste, sabés algo del EPP, cómo funciona y cómo podríamos nosotros luchar contra esta organización que está metida hasta los tuétanos y desde hace tiempo ya acá. Ustedes habrán escuchado, me imagino, allá en Colombia, lo que significa el EPP, qué hacen, qué no hacen y cómo se mueve esta gente. Sí, claro. Lo que pasa es que aquí hay que empezar a cortar todo ese tema ideológico y de proliferación de esa militancia y de esa ideología. Y lo único que podemos hacer en este momento es empezar a invertirle tecnología, hacerle seguimientos, estudiar muy bien estas organizaciones, planear de qué forma se va a entrar a impactar, porque qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado históricamente. No solamente es entrar a la confrontación militar, siempre hay que ir pensando, y la fase más importante de estas intervenciones, sea el grupo que sea, es cómo hago la sostenibilidad. Hoy entro a chocar, yo planeo para entrar a chocar, miro cuántos hombres tengo, miro cómo están fortalecidos, cómo los enfrento, aéreo, por tierra, pero la pregunta es cómo hago para sostener esos territorios donde el EPP ha estado desde hace unos años reinando. ¿Cómo hago para cambiar esa mentalidad donde ellos han estado arraigados? Bueno, y eso pasó en Colombia durante 50 años. Sigue pasando, Bruno. Son territorios donde el Estado no ha llegado. No ha llegado. Y por eso el grupo armado al margen de la ley genera sus propias políticas, genera sus propias leyes, genera sus propios castigos. Bueno, lo que era Medellín en época de Escobar Gaviria y lo que es hoy Medellín, por ejemplo, hay una gran diferencia. Sí, claro, claro. Medellín hoy en día ¿Y es cómo se consiguió eso? Primero, se empezó a crear una estructura de élite dentro de la policía que fuera incorruptible. Una estructura de élite. Eso fue el bloque de búsqueda, digamos que fuera incorruptible. ¿Cómo se consigue que la policía sea incorrupta? Aplicándole tecnología, contrainteligencia y teniendo un tema también de ideología interna. Y pagándole más. Y mejorando sus salarios, su sistema de moral y bienestar. Exactamente. Ese es el primer paso, lo que tú acabas de decir. El primer paso es mejorar sus salarios, su tema de moral y bienestar, y creando y profesionalizando al policía. A ver Medellín, a ver si tenés algo de Medellín ahí, José. Pues es importante mostrar lo que es Medellín hoy, lo que era antes. Claro, pero por lo menos lo que es hoy. Hoy en día. La Comuna 13 por lo menos era un sitio Medellín de creo pleno que es la dominio. tercera ciudad de Colombia, ¿verdad? Sí. ¿La tercera es? Sí. O la pues segunda. Es la segunda, tercera ciudad. Medellín en este momento lo que ha tenido es una ampliación de una infraestructura física increíble. Medellín ha sido una de las ciudades que abrió sus puertas al extranjero más que otras ciudades. Y hoy día territorios como la Comuna 13, que eran los sitios vedados para la fuerza pública, hoy día son los centros turísticos de mayor recorrido para los extranjeros. Y bueno, volviendo otra vez, qué interesante. ¿Y qué población tiene más o menos Medellín? Si
Si Bogotá tiene 10 millones, más o menos, ¿cuál es la población de Medellín? Medellín en este momento está entre 1 o 2 millones de habitantes, más o menos. Ha tenido un crecimiento... Eso nomás para mí que tiene más. ¿O está bien? Bueno. Sí, más o menos. Hasta 3 millones por ahí. Exactamente. Exactamente. Digamos una ciudad hermosa, es una ciudad hermosa. A ver. No tiene 41.000. Sí, el censo de votación es casi 700.000. Tiene 2,5, cerca de 3 millones, 5 más o millones menos. de habitantes. Bueno, y está ahí entre los cerros y ese tipo de cosas. Sí, además que fue la primera ciudad en Colombia que tuvo metro. Así, che. Sí, que tuvo metro. Pues yo ahora que... ¿Y se sostienen y esos se metros todavía? Tiene unas líneas muy... Ahí está 2.700.000, sí, 3 millones, dije, más o menos. Porque está la gente que... Y más con la diáspora o sea, venezolana, evidentemente, mucha gente del país vecino estará enclavada ahí, ¿verdad? Y yendo a nuestro caso, a nuestro terreno, acá, a nuestro país, ¿cómo podemos hacer nosotros para librarnos, entre comillas, por lo menos ir mermando con esta historia, estos ataques, todo esto que dijiste vos, ¿verdad? De los ustedes asaltos, de los robos, ustedes de los secuestros. Una ventaja sobre nosotros, y es que a ustedes todavía no los ha sobrepasado ese poder delincuencial. A nosotros en su momento nos sobrepasó. Ustedes en este momento están en el tema preventivo, Bruno. Por eso es que se más a mi favor, entonces, ¿cómo hay que apurar para...? Exactamente, hay que invertir en tecnología y hay que empezar a tener control sobre las calles, sobre los territorios. Hay que empezar a tener esas redes de cooperantes y de informantes del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional. Hay que empezar a aplicar todas esas cooperaciones internacionales que tiene este hermoso país de lucha contra el crimen. Lo que pasa en México es muy similar a lo que ustedes pasaron o lo que pasaron ustedes allá en Colombia. México es la consecución, mucho mayor, la parte 2 de lo que nosotros vivimos en los 80. Es mucho mayor, realmente, por supuesto, México. El doble, un poco más de población que Colombia. Pero, ¿cómo está? Es lo que sentían ustedes los colombianos antes con todos estos señores nombrados y famosos en el mundo. ¿Es lo que ahora están viviendo los mexicanos? ¿Tienen esa misma...? Sí, claro. México, tú sabes que ellos, posterior a cuando viene la lucha, el desmantelamiento de los carteles en Colombia, ellos se fortalecieron porque ellos quedaron con el negocio. Antes, digamos que los colombianos eran los jefes de todos estos narcotraficantes mexicanos, porque primero toda la mercancía tenía que pasar por acá para que pudiesen ellos realizar su actividad económica en su territorio. Al caer los capos colombianos, ellos quedaron plenamente con ese dominio. No había restricción de armas, no había restricción gubernamental. Por eso hoy en día cada cabeza del narcotráfico en el país mexicano tiene un ejército. Sí, y para combatir un ejército fuertemente armado tú necesitas otro ejército fuertemente armado. Y yo la verdad no veo una política pública mexicana que direccione a fortalecer su ejército para luchar contra otros ejércitos. Esto ya lleva, ¿cuánto? 30 años, 40 años de ese control territorial, y que solamente tiene que entrarse a combatir es a fuego, porque ellos están fuertemente armados. Lo que nos pasó a nosotros después del año 2002, los territorios se recuperaron con un incremento acelerado del ejército y de la policía, con una inversión en aeronaves, en helicópteros, con una misión americana que colaboró mucho a nuestro país. La recuperación de los territorios después de la zona de distensión, donde nos estábamos enfrentando casi a 70.000 hombres armados y equipados que tenía las FARC, donde posterior nos encontramos a unos 70.000 hombres. 70.000 hombres crecieron, promedio de 60.000 a 70.000, crecieron posterior a la zona de distensión que entregó el presidente Andrés Pastrana, cuando alias Tiro Fijo y alias el Mono Jojoy
lo dejaron plantado en esa silla, que eso fue el inicio de la recuperación de todo el territorio nacional. Ahí se fortaleció esa guerra de masas, se fortaleció el ejército, tuvimos la ampliación de los batallones de contraguerrilla, de las brigadas móviles, pero ellos pasaron de la guerra de masas con la colaboración de los países aledaños a Colombia, Ecuador, Venezuela. Pasamos a esa guerra de guerrillas. Entonces ya ellos no peleaban en masa porque ya estaban perdiendo, porque la política pública de ese momento era enfrentarnos como ellos estaban atemorizando a la población. Lo que pasa en Ecuador también es una cuestión ya así. En Ecuador nosotros nos hemos dado cuenta que gobiernos anteriores han apoyado de frente a los grupos al margen de la ley que teníamos en Colombia. Miren la operación Fénix de Raúl Reyes, uno de los miembros históricos de las FARC. El presidente salió a decir que era un campamento de paso. Bruno, un campamento de paso, 17 años. Sí. No, ellos llegaban y se escondían allá en el tema ecuatoriano, en el territorio ecuatoriano. Que cuando se hace el bombardeo, que evidentemente eso tuvo su problema en la Mercosur y demás, la operación era sacar a Raúl Reyes de allá y presentarlo acá. Y bueno, realmente pero hay que dar batalla, querido Hernando. Sí, hay que seguir peleando. Hay que seguir peleando. Te agradecemos mucho, te felicitamos. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí por Asunción? A Toti Medina, nuestro amigo de Venezuela, también le agradecemos mucho. Sí. Porque a través de él estás vos acá. ¿Y hasta cuándo vas a estar acá? Estamos hasta el día viernes 18 de octubre. Hasta el viernes 18. Hasta el viernes 18 de octubre estamos acá, en este hermoso país. Hasta el 18 de octubre, o sea que vienen para formar parte de la custodia al Partido Liberal, seguramente, ¿o no? No. Para armar un ejército. Nuestro tema está despolitizado. Ese es el primer principio de la seguridad ciudadana. 18 de octubre es el Día de los Liberales. Y como está tan destruido ese partido, me parece que están llamando a que vengan ustedes a recomponerlo, ¿verdad? Pienso yo. Bueno, muchísimas gracias, Hernando Speleta, y esperemos que se cumplan los anhelos tuyos, que llegues a ser ministro de Defensa. Amén. Volvemos otra vez al programa. Claro, no, pero antes vamos a estar ya en contacto, porque si de aquí a 10 años, no. Antes, porque si no, ya no me vas a encontrar seguramente. No, claro, bueno, que sí. Querido Hernando, muchísimas gracias. Saludos aquí a Toti, también el caro amigo. Y tenemos que ir porque, bueno, tenemos que finalizar porque hay otros invitados que están llegando. Ya llegaron al estudio y es importante que estén con nosotros dialogando. Hoy es el Día Internacional del Bastón Blanco. Día Internacional del Bastón Blanco, el bastón que utilizan los no videntes, los ciudadanos que están también, que son como nosotros, pero que necesitan ser guiados a veces, y el bastón blanco es una gran ayuda para ellos.